Nosotros aquí estamos en el pueblo de Bet Sahur. Bet Sahur existe desde hace 3000 años de antes de Cristo. Nosotros estamos en un pueblo debajo de Belén. Bet Sahur, casa del rebaño, porque aquí fue la casa de los pastores que cuidaban de las ovejas, las protegían de los lobos feroces del campo y las abrigaban del frío de la noche. Tal cual como está escrito en la Biblia según Lucas, los pastores se turnaban de noche para cuidar de las ovejas. En una de esas noches aparece la luz del cielo, eran los ángeles. Los pastores quedaron muy asustados de la luz del cielo, mas los ángeles dicen: no teman, les he venido a traer la buena nueva. Hoy ha nacido en la tierra del rey David un Salvador, y van a tener por señal a un niño envuelto en paños y durmiendo en un pesebre. Por eso los pastores, al escuchar esta linda anunciación, ellos suben a Belén y adoran al niño Jesús en la gruta en Belén. Y los ángeles suben al cielo diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Amén. Aquí fue el gran acontecimiento, el anunciamiento de los ángeles a los pastores. En el campo hay muchas grutas. Esta es una gruta, de lado hay otra gruta, más en el campo hay más grutas. Y aquí vivieron los pastores en el pueblo de Bet Sahur. Más hay otra historia hermosa que estoy segura que más de uno de ustedes alguna vez de su vida la habrá leído, y está escrita en la Biblia del Antiguo Testamento, de Ruth, del 1 al 4. En esta linda historia nos habla de una mujer llamada Noemí. ¿Habrán escuchado hablar de Noemí? Sí. Qué bueno. Noemí era una mujer que vivía aquí en Belén, tiempo donde se pasaba mucha hambre, más o menos 1075 de antes de Cristo. Noemí vivía aquí con sus 2 hijos y su marido. Noemí, ella decide irse de Belén a las montañas del Moab por el Jordán, por el hambre que se pasaba en Belén. Ella se fue con sus 2 hijos y su marido. Uno de los 2 hijos de Noemí se casa con una moabita llamada Ruth. El otro hijo de Noemí se casa con otra moabita llamada Orfa. Para resumir un poco la historia, a los 10 años mueren los 2 hijos de Noemí, quedando Ruth y Orfa viudas. Y después muere el marido de Noemí. Noemí se convierte en una mujer muy triste por la muerte de sus 2 hijos y su marido. Noemí decide volver a Belén después de 10 años porque ya se acababa el tiempo del hambre. Y Ruth, la nuera, le dice a la suegra: yo me voy contigo a Belén porque tu Dios es mi Dios, tu sangre es mi sangre, tu pueblo es mi pueblo y yo iré donde tú vayas. Miren qué lindo que Ruth, ella era pagana, mas ella decide abandonarlo todo, su vida, su religión, sus amigos, su familia, todo, para seguir a la suegra Noemí. Era un amor muy grande, el amor entre la nuera y la suegra. A diferencia de Orfa solo le da un beso en la mejilla a la suegra y va a su casa. Mas Ruth, ella deja su casa para venir aquí con la suegra Noemí. Ruth y Noemí, ellas vienen juntas a Belén. Cuando vienen juntas aquí a Belén, Ruth, ella decide ayudar a la suegra trabajando. Ella encuentra este campo. Este campo, antes de vivir los pastores, el dueño se llamaba Boaz. Boaz era un hombre bueno, apiadado, de mucho poder, muy rico. Ella viene aquí, Ruth, a este campo a espigar los sembrados, a ayudar en el campo. Aquí trabajaban muchas mujeres, mas Boaz solo coloca los ojos en Ruth. Boaz y Ruth se amaron. Boaz y Ruth se casaron. Boaz y Ruth tuvieron a un hijo llamado Obed. Obed engendra a Isaí, Isaí al rey David. Miren qué linda historia, familia. A través de esta linda historia nosotros podemos saber de dónde viene el rey David. Sería Ruth la bisabuela del rey David, el rey de toda esta tierra, porque él también nace en Belén. Él fue humilde, él fue pastor de ovejas, fue músico, fue buen guerrero. Él nace aquí en el 1034 y gobierna sobre esta tierra por 40 años hasta que muere y viene su hijo Salomón. Entonces a Belén también le llamamos la tierra del rey David. Y el mensaje, que ustedes no se olviden, esto que les voy a contar, de la historia que yo les conté, se relaciona a la palabra humildad. Pero cuando yo hablo de humildad, yo no hablo de pobreza, sino de sencillez del corazón.
Porque miren, hermanos, mucha gente me pregunta, Nancy, ¿cómo es posible que Dios escoge a David? Pero sí, Isaí tiene otros hijos. ¿Por qué será que tenía que ser David? Ustedes sabían que el profeta Samuel va a casa del padre de David, porque Dios lo manda para escoger y ungir a uno de sus hijos como rey. Va Samuel, hola Isaí, ¿cómo te va? Preséntame a todos tus hijos, que uno de ellos será el escogido que yo vengo a ungir y escoger como rey. El padre Isaí le dice, mira Samuel, aquí están todos mis hijos, mira ese hijo mío alto, ese otro fuerte, ese otro rubio, ese otro de ojos verdes, ese otro inteligente, ese otro. Mas el profeta dice, "Mm, no será ninguno de esos. ¿Será que tú no tienes otro hijo por ahí? Sí, Samuel, yo tengo otro, más yo no creo que tú lo vayas a escoger, por favor. Mira ahí en el campo ese chico que está ahí pastoreando a las ovejitas. Es el más chiquitico, feíto, maloliente. Ese no tiene nada de porte de rey. Mas el profeta Samuel dice, ese es precisamente el que Dios escoge. Gloria a Dios. Miren qué bonito. El más insignificante para su padre, mas ese fue escogido por Dios para ser el rey. Mas si nos ponemos a pensar, ¿por qué será que Dios escoge a los pastores para ser los primeros en ir a adorar al niño Jesús en el pesebre? ¿Ustedes sabían que los pastores eran las personas más incultas, eran insignificantes? Cuando ellos iban desde aquí a Belén, al templo de Belén, la gente los rechazaba, decían, ahí vienen los pastores, no podemos dejarles entrar al templo. Entonces eran personas despreciadas y Dios escoge a los más despreciados para que fueran los primeros en ir a adorar al niño Jesús en la gruta en Belén. Pero mire que hasta hoy en día mantenemos esa humildad, porque es como un símbolo para nosotros cuando vamos a la iglesia de la Natividad, lugar donde se dice la tradición que Jesús nace. Vamos a tener que entrar hoy en día por una puertecita mucho más chiquitita que yo. Esa puerta le llamamos puerta de la humildad, porque cada uno de ustedes al entrar, nosotros tenemos que agacharnos para poder entrar y de esta manera le rendimos humildad, respeto y reverencia al lugar del nacimiento de Jesús. Entonces todo aquí en Belén se relaciona con la palabra humildad, la sencillez del corazón, que son a ellos los que Dios recibe. Quiero decirles algo que estoy segura que ustedes les marcaría, porque hay mucha gente que cuando viene aquí, ellos ignoran el privilegio que cada uno de ustedes tiene y que nosotros aquí en Belén no tenemos. Yo nací aquí, pero pude vivir un tiempo en Colombia y regresé aquí. Y ustedes no saben lo triste que es para nosotros. Yo hablo de mi persona porque soy muy creyente en que Jesús es el Hijo de Dios y que además de ser guía, yo trabajo, claro, los guías trabajamos para llevar el pan a casa, pero yo también trabajo para llevar el mensaje de Jesús a muchas personas que ignoran esto. Y mi mensaje para ustedes, hermanos, es que ustedes tienen un privilegio que yo no puedo tener aquí en este pueblo. No sé si ustedes saben que nosotros somos muy pocos cristianos. Aquí vivimos 5,000 cristianos de 40,000, mayoría musulmana, minoría cristiana. ¿Y sabes cuál es el privilegio que ustedes tienen? El poder hablar de Jesús. Algo que yo aquí no lo puedo hacer tan libremente como ustedes lo pueden hacer. ¿Y sabe cuál es la felicidad mía? De poder estar con ustedes y poder desahogar todo lo que tengo aquí guardado y podérselos contar a ustedes. Poder hablar de Jesús, por lo menos a ustedes. Entonces yo le doy gracias a Dios por mi trabajo, no solamente porque llevo el pan a casa, sino porque a través de mi trabajo yo llevo la palabra de Dios a mucha gente. Entonces mucha gente tiene ese privilegio y no lo hace, no habla de Jesús. Nosotros aquí añorando y soñando que nosotros podemos hablar de Jesús en todas partes aquí, pero aquí el problema de nosotros es que la gente no se convierte en cristiano. Los cristianos siempre somos iguales o menos. Es porque aquí la parte musulmana no se convierte en cristianos. La religión aquí es muy estricta. Entonces, mi gente, hermanos, les quiero decir que realmente hablen de Jesús. Amén. Ese es un privilegio que mucha gente añora hacerlo y no lo podemos hacer. Y gracias por escucharme porque sé que comprenden la felicidad que yo llevo aquí y que me estoy desahogando al contarles esto. Dios me los bendiga. Amén. Quiero aportar algo. Claro que sí, pastor. Ok. Ven, hermanos, este lugar es verdaderamente es muy significativo. Algo que me llama la atención de lo que nos dice la guía es humildad. ¿Recuerdan por qué les dieron la tierra
de Gosén a los hebreos, porque los egipcios abominaban a los pastores. Y ellos eran pastores. Por eso les dieron la tierra de Gosén. Y nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a juzgar, a hacer un juicio. Lo que, por ejemplo, ¿por qué escogió Dios a Ruth, la moabita, para que de ahí viniera el rey David? ¿Por qué no de otra tribu? ¿Por qué no de otro lugar? Porque Dios nos da enseñanzas a través de su palabra, que Él escoge de donde a Él le place. Y de lo más vil y de lo más despreciado, Él hace vasos para honra y gloria de su nombre. Amén. Muchos de nosotros hemos dicho, ¿qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Él en nosotros? Que nos escogió con ojos de bondad. A veces decimos nosotros, no merecemos estar aquí, pero su amor, sus ojos, fueron en nosotros. Bendito sea el Señor. Esa humildad nos siga siendo. El Señor sea con nosotros. El Señor bendiga nuestro día y su familia. Muy bien, hermanos, estamos en una gruta original de ese tiempo, de hace 2000 años de antes de Cristo. Los pastores así colocaban sus cosechas arribita. Todo aquí fue restaurado para que los grupos puedan acomodarse, pero la gruta en sí, el techo es original. Todos estos lugares en algún momento van a transformarse en lugares santos, en memoria a eventos como donde en Nazaret, la Anunciación, como en el lugar donde nació, pues donde nació y todo lo demás que hablamos hasta ahora. Estas son las cuevas de los pastores. Aquí es una zona donde los pastores con su rebaño pasaban las noches y todos conocemos el relato bíblico de cuando va a nacer Jesús, que la estrella de Oriente le enseña a los pastores el hecho de que pronto iba a nacer Jesús de Nazaret, aquí en la ciudad de Belén, Efrata, la Belén de Judá, la cual estamos nosotros. ¿Okay? Así que en esta ocasión hacemos memoria a aquellos pastores que el Señor se les reveló a entender que aquí iban a ser el Señor Jesucristo, en estas cuevas que están aquí, que abundan de a cientos, pero pues aquí escogí esta que es la más bonita. Pudiera ser que arribito aquí estuvieran los pastores en la medianoche y luego una luz les resplandece del cielo. Les dice, no tengáis temor, he aquí oídos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces los pastorcillos se fueron de aquí bien gozosos. Aquí dejaron por aquí sus ganados y fueron donde vamos a ir ahorita, para que se oiga gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Amén. Van a nacer en Belén, de Efrata, la de Judá, la pequeña, y todas esas profecías se cumplieron en un judío llamado Yoshua, que cambió la historia y la partió en dos, de antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Todos estos son, como pueden ver aquí, decenas de cuevas, cisternas de agua, silos de granos. Aquí vivían los pastores de Belén en tiempos que Jesús nació aquí hace 2000 años. Les recuerdo que después de haber nacido aquí y una tal huida a Egipto, dice la palabra de Dios que Jesús volvió con su familia a Nazaret. Y ahí se crió y se fortaleció en niñez y adolescencia. Nosotros aquí en Palestina hablamos la lengua árabe. La moneda es el shekel, al igual que en Israel, mas en Israel se habla el hebreo
y nosotros aquí hablamos el árabe. Como ya les enseñé a decir, bueno, ya ustedes lo sabían, yala yala. Y si saben decir habibi, mi amor, mi vida, mi corazón. Pero los mexicanos y salvadoreños y los latinos no dicen, no es habibi, es con la eje, habibi. El árabe es un poco complicado, se habla mucho de la garganta. Nuestro querido chofer Hatem, ustedes le dicen a Hatem, ¿no? Pero es Hatem. ¡Viva nuestro chofer Hatem! Es el mejor chofer de toda Tierra Santa. Muy querido amigo, muy linda persona. Bien, familia, como ven, nosotros estamos subiendo hacia Belén, Betlahem. Así es. Bet Sahur quedó debajo. Ahora estamos ya llegando a Betlahem, casa del pan. Bet Sahur es casa del rebaño, Betlahem, casa del pan. Ahora ya llegamos a Betlahem. Aquí es. Belén. ¿A quién se parece? Díganle yala yala. Una, dos. Y un poco más abajo vemos la tercera puerta, la más pequeña por donde ahora vamos a entrar. Esta puerta se construye 1517, tiempo turco otomano, porque se acostumbraba a entrar a caballo a la gruta donde nace Jesús y era una falta de respeto entrar a caballo. Por eso la cerraron mucho más pequeña para prohibir la entrada de los caballos. Y esta es la puerta que hoy en día nosotros le llamamos puerta de la humildad, porque cada uno de ustedes al entrar, como ya les dije, se tienen que agachar un poquito para rendirle ese respeto, reverencia y humildad al lugar del nacimiento. Ok, familia, nosotros aquí estamos en la iglesia más antigua del mundo, construida por la madre del emperador Constantino Helena. Ella construye el primer piso debajo de nosotros, o sea que debajo de esta madera todo es piso mosaico parecido a lo que está en las paredes, en piedritas chiquititas bien trabajadas, único trabajo de esa época bizantina. Pero como los samaritanos quemaron ese primer piso 529, Justiniano, emperador de Roma, reforma la segunda iglesia encima. Nosotros estamos encima de la segunda iglesia, Justiniano 540. Las columnas que ustedes ven a nuestro alrededor son 11 columnas en cada fila, 44 en toda la iglesia, de piedra calcárea trabajada en Belén. Las columnas son de la primera iglesia y ellas descienden al primer piso de abajo y son las que sostienen toda la iglesia antigua. Las columnas se ven mucho más claras, más bonitas, porque ni siquiera se veía de todo la abertura ni la columna, las paredes negras, el mosaico no se veía, colorido totalmente, el techo también fue restaurado. Los mosaicos que vemos en las paredes son de la época bizantina, mas fue descubierto por los cruzados. El color amarillo era el oro, el blanco era la madre perla, el verde era la piedra maldita del rey Salomón, del mar rojo del año. No hay más mosaicos, fue restaurado y eso fue lo que pudieron salvar, porque en tiempo turco tomaron los turcos que hacían, cogían el mosaico y lo quitaban y cogían el plomo, porque el mosaico estaba pegado con plomo a la pared. Cogían el plomo y lo hacían barro. Por eso muchos mosaicos han caído. Y esto fue lo que se pudo salvar. También miren que la iglesia de la Natividad es compartida por 3 iglesias cristianas: ortodoxa, armenia, católica. En tiempo turco otomano fue el poder, no lo de esta iglesia antigua, los ortodoxos. Ese altar que ustedes ven allá, muy recargado de imágenes, es el iconostasio. Es lo que separa a la gente del altar.
Quiero que sepan nuevamente lo que habíamos dicho antes, pero en este momento créanme que ustedes son doblemente privilegiados. Para nosotros es triste porque no hay turismo, pero aprovechen este momento que les aseguro en época de turismo quedamos en fila 3 y 4 horas para pasar aquí y solo un segundo y a veces ni siquiera podemos tomar fotos y la policía o el padre sacerdote ortodoxo les dice yala, yala, yala y tienen que subir rápido. Entonces hoy la gruta es toda para ustedes, pueden tomar con calma la foto y todo porque como no hay turismo, entonces pueden tener su libertad de poder ver con calma el lugar. Ahora, la gruta del establo es este. ¿Por qué María, o mejor dicho, por qué Jesús nació en Belén? Porque aquí se dictaba un censo de César Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria. En ese tiempo, toda persona que nace en Belén tiene que ser empadronada en su ciudad natal. De la descendencia del rey David, José tenía que venir a Belén para empadronarse. Pero en ese tiempo José vivía en Nazaret con María. María y José tenían que venir desde Nazaret a Belén en el burro. Demoraron varias semanas, un mes, 2 meses, qué sé yo. Pero en fin, demoraron para llegar acá. Cuando llegan aquí María y José, María ya estaba encinta. Ellos vinieron a Belén a buscar posada. Posada es lo que hoy en día llamamos hotel. Encima de nosotros era la posada, pero no había lugar para la gente, porque ya estaba lleno, repleto de mucha gente. Entonces, ¿qué hicieron María y José? Descendieron al establo de la posada. Aquí la gente coloca sus animales, la ovejita, en fin. Entonces, cuando María y José vienen al establo, duermen aquí entre los animales. María viene al momento de dar a luz. Ella busca una gruta, un pedazo alejado un poco al fondo de la gruta y da a luz ahí al niño Jesús. Después de dar ahí al niño Jesús a luz, ella ve el bebedor o bebedero de animales, donde los animales tomaban el agua. Es lo que hoy en día nosotros llamamos pesebre. Ella acuesta al niño Jesús en el bebedero y José era carpintero, él le hace su cunita, lo acuestan ahí, por eso los animales siempre estaban alrededor del pesebre, que es el bebedero. Y ahí lo adoraron los pastores y los hermanos. Pero es importante saber que Jesús fue colocado en una cuna de madera. La cuna no la vamos a ver ahora porque en época de los cruzados la gente venía con cuchillo, raspaba la madera original para llevar una reliquia, alguna cosa sagrada. Es por eso que los cruzados llevaron la cuna de madera a Roma, Italia, la iglesia Santa María la Mayor. Entonces, es aquí donde han colocado una estrella de plata para marcar el lugar. Esta estrella de plata fue colocada en 1717. La estrella tiene un hueco en el medio con una inscripción en latín que dice: aquí nace Jesús, hijo de la Virgen María. Y la estrella tiene 14 puntas, 14 generaciones, desde Abraham a David, de David a Babilonia, al nacimiento de Jesús. Después de ver el lugar del nacimiento, van abajito, ahí donde hay 3 escalones, hay unas velas encendidas, como otro lugar con una crutica, es el bebedero o el pesebre. Ahí lo adoraron los pastores en pesebre. Después de ver aquí allá, la salida es por acá. Aquí lo adoraron los pastores. La estrella ahí arriba. ¿Cuánto tiempo vivieron ellos acá? No fue mucho tiempo, o sea, semanas. Porque después de ahí Herodes mandó a matar a todos los niños y tuvieron que huir de aquí a Egipto.
viajaron para recibirle a Él. Oro, incienso y mirra le ofrecieron a Cristo. En Belén de Judea nació el Rey, un Salvador, con nosotros Dios, que vino a traer a este mundo bella promesa, la salvación prometió el Señor, y vino manarse a sufrir por su pueblo un día como hoy. Un Salvador, con nosotros Dios, que vino a traer a este mundo bella promesa, la salvación prometió el Señor, y vino a manarse a sufrir por su pueblo un día como hoy. Estas imágenes son del año 2023, donde miles de peregrinos venían a Belén. Por un año, el año consigo trajeron de vuelta. Lo podemos ver entrando por esa misma puerta que está aquí. Con una espera de 2 o 3 horas, podíamos entrar solo 1 o 2 minutos por máximo. Buy two, please. Buy two quick. You want to do it quick. The others want to visit. Please do it quickly now. 축구를 여기서 붙여야 돼. 붙여야 돼. Nos informan que tienen año y medio sin recibir turistas debido a las noticias. Mirábamos hoy en la mañana las noticias que decían que Israel bajo fuego. Nosotros dormimos en Jerusalén bien tranquilos, nos levantamos y andamos en territorio palestino. Venimos a Belén. Venga, hermanos, aquí, hermana Delia, aquí vamos a comer unas gorditas, un menudito, una barbacoa. Calle boca, calle boca. Está disfrutando del pan de la tierra que donde quiera no es discriminado por eso.